Ya te escucho. Aleluya. Pues vamos a empezar el sermón de la palabra del Señor. Darle toda esta serie de Cristo que adoramos, Cristo que glorificamos. Leemos en Colosenses capítulo 1. El apóstol Pablo está hablando de nuestro Señor Jesucristo y está orando por la iglesia de Colosas para que Dios les conceda el tener sabiduría espiritual o inteligencia espiritual. Y esa sabiduría e inteligencia espiritual es para que andemos agradándole al Señor, andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Pero aquí en este particular yo quiero que leamos el verso 13, pero voy a leer desde el 11, fortalecidos con todo poder conforme 1:11 en adelante de Colosenses. ¿Ya lo tienen? Muy bien. El Cristo que adoramos es el tema. Fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Él, es decir, Jesús, Cristo, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él, que es el principio y el primogénito de los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. ¿Alaban al Señor? Siéntense, por favor. Ustedes que están por ahí en las redes, les bendecimos en el nombre del Señor Jesús. Seguimos con el tema de el Cristo que adoramos, el Cristo que bendecimos o glorificamos. Leíamos hace un momento algo interesante, muy interesante, a partir del verso 12 del capítulo 1. Ahora voy a leer de nuevo el verso, desde el verso 8. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos de este mundo. Colosenses capítulo 2, versos 8 en adelante. Espero que si yo no les digo cambio de epístola, pues estoy hablando de la misma epístola o de la misma carta. Conforme a los rudimentos de este mundo y no según Cristo, porque en Él, es decir, en Cristo, habita toda la plenitud de la deidad. Y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado, anótelo, de todo principado, de toda potestad. Y eso de todo implica los que están en los cielos, los que están en la tierra y los que están en los mismos infiernos. La cabeza de todo es Cristo Jesús. No es para que sepa de qué tamaño es el Cristo que adoramos. Una preeminencia, un señorío que tiene. El lado oscuro no puede con Él. Cuando Él llega, el lado oscuro se ilumina. Los demonios tienen que postrarse. No pueden permanecer firmes ni con la mirada fija ante el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y ahorita, ya que vayan en la secuencia del sermón, me voy a soltar el cabello un poquito y van a ver algunas revelaciones que les voy a entregar a algunos de ustedes que no me han oído estos sermones. Entonces, seguimos. Él, en Él
También fuiste circuncidados con circuncisión no hecha de mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos vuestros pecados. Verso 14, interesantísimo, poderosísimo. Anulando el acta de decretos que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, entiéndase, de las tinieblas, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Por tanto, nadie os juzgue. Hasta ahí la dejamos. También verso 18, nadie os prive de vuestro premio. ¿Sí? Entonces, seguimos luego con el capítulo 3. Si puedes haber resultado con Cristo, buscar las cosas de arriba. Las cosas de arriba, oración, ayuno, desarrollo intelectual y espiritual, desarrollo de carácter, moderación de temperamento, el control, el desarrollo del llamadísimo dominio y el control del demonio propio. Porque cada quien siente que tiene un demonio, pues métalo al señorío de Cristo. ¿Se entiende eso? Entonces, ahí en ese particular, y seguimos, poned también las cosas de arriba y no en las de la tierra, porque habéis muerto y ahora vuestra vida está escondida con Cristo Dios. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces también vosotros seréis manifestados con Él en gloria. Verso 12 del capítulo 3. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos, amados, muy misericordiosos, benignos, humildes, mansos, pacientes, perdonadores, soportándose, sobrellevándose unos a otros. Si alguno tiene queja contra otro, de la manera que Cristo les perdonó, así perdonen. Y la paz de Dios gobierna vuestros corazones. El Cristo que adoramos. Venimos hablando en una serie de sermones o enseñanzas, para ser exacto, esta es la tercera, creo que será la última de esta entrega, del Cristo que adoramos. Ya hablamos de que Él es eterno, preexistente. Ahí hay una expresión por aquí en Colosenses que leímos hace un momento, Él es el primogénito. Entonces, cuando se lee la expresión y se quiere interpretar la carrera de la expresión primogénito, parecería que es el primero. La palabra primogénito en este contexto significa el más importante, el primero, el más preeminente. Porque luego, a renglón seguido, si ustedes lo leyeron con cuidado, dice, y Él es antes de todas las cosas. En su momento expliqué yo a qué se refiere la cuestión de la eternidad del Verbo. Claro que Él es posterior al Padre, porque obviamente el Padre siempre será primero, pero la eternidad del Verbo radica en que Él es antes que existe el tiempo. ¿Se entiende eso? Que Él es antes que existe el tiempo, el concepto día, el concepto noche, el concepto estaciones, el concepto sol y luna, todos esos detalles que nos sirven para medir días y noches y medir tiempo. Entonces, Él es el creador, dice, en Él, por Él y para Él. Entonces, en ese sentido, entiéndase, Él es eterno. Algunos tienen problemas para entender lo que llaman los dos dioses o los tres dioses cuando hablamos del Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Yo les digo que yo no tengo problema
para entender ese concepto. Pero hay gente que piensa que adoramos tres dioses. No adoramos tres dioses, es un solo Dios, un solo Dios, manifestado, usted me permite, en tres diferentes entidades, pero es una sola deidad: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Sencillo como eso. No es que sean la misma persona, son el mismo Dios, la misma deidad. Es diferente personalidad. Uno es el que ordena, el que estructura, el que diseña; otro el que ejecuta, el que crea, el que desarrolla; y el Espíritu Santo el que conserva, el que mantiene, el que sostiene todo lo que el otro creó. Así funcionan. Es el Padre, el Hijo, como se le conoce comúnmente. Yo prefiero llamarle el Verbo, porque desde mi punto de vista es el concepto correcto. El Verbo es el nombre que tenía cuando Juan nos dice: en el principio era el Verbo. Y luego cuando de vuelta en Apocalipsis lo encuentras que viene montado en un caballo poderoso y dice: y traía un nombre escrito en su muslo y que nadie conoce, pero su nombre es el Verbo de Dios. Ese es el nombre de la eternidad, el Verbo. En ese particular, entonces, ¿quién es Jesús? Bueno, Jesús, leímos hace un momento que Él es aquel que es la cabeza de todo, la cabeza de la iglesia, la cabeza de los tronos, de los dominios, de los principados, de las potestades. Dice: de cosas visibles e invisibles, sean tronos, dominios, principados, potestades. Y les hablaba yo, cuando hablo acerca de las jerarquías y autoridad espiritual que a veces no se ve, pues yo le digo: hay principados, potestades, gobernadores y huestes. Pues lo vuelve a manejar el apóstol Pablo a los Colosenses con otro tipo de expresiones o palabras o títulos, pero siempre se queda hueco uno, el soberano sobre todos, el Rey, el que recibió ese título, el que recibió nombre que es sobre todo nombre, y lo recibe de alguien superior, obviamente. No voy a entrar en ese detalle ahorita, pero lo puede leer usted por allá en 1 Corintios capítulo 15, cuando habla del orden de la resurrección y cuando habla de cómo el reino eterno sucederá cuando Jesús mismo, el Verbo, reciba todo el señorío y todo se le someta a Él, pero al final de cuentas Él entregue todo al Padre, como un culto a Dios, al Padre Celestial, diciéndole: aquí está todo, Padre. Y entonces, para que Dios sea todo en todos, no hay guerra entre ellos, no hay competencia, no son como nosotros que de repente andamos con envidias y astucias para sobajar o socavar a otros. No, ellos no tienen ese problema, han existido y coexistido por, no sé si usar la expresión, pero por muchos siglos de nuestra temporalidad, y siguen siendo el Padre, el Verbo y el Espíritu. Es la revelación que tenemos. A mí no me metan en otros detalles, pero la cuestión aquí es que tú sepas lo que dije hace un momento. Cuando hablamos del señorío de Jesucristo, el Verbo, en la actualidad, no pensamos en aquel personaje histórico, Jesús. Son dos conceptos muy diferentes. El concepto histórico del Jesús, que divide los tiempos en antes de y después de, aquel que viene y toma un cuerpo, pues vive con ese cuerpo físico aquí en la tierra y sufre batallas, según lo explica el apóstol, no, el profeta Isaías un poco, y algunos de los profetas también lo explican en otras porciones, donde dice que Él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Y eso es lo que vemos ya casi en la culminación de su proyecto, porque realmente Jesús fue perseguido desde bebé, prácticamente cuando el mismo Herodes quería matarle, y en su ansia de destruir la palabra viviente mató muchos niños. De ahí una expresión que existe coloquialmente en los países occidentales, el Día de los Inocentes, porque mataron muchos. Hoy se toma como una broma y como una cuestión de juegos, pero aquel día no era día de broma, cuando a las mamás les traspasaron con espada y les mataron a los hijos de cuna, a sus hijos de brazos, a sus niños de hasta 2 años, se los mataron porque andaban buscando al Verbo para destruirlo. Obviamente el Espíritu Santo es tan inteligente que previó todo eso y mandó al Verbo, al Hijo de Dios, fuera
jurisdicción de este señor, ya no pudo hacer nada. Pero es algo interesante que usted vea, Jesús fue perseguido, despreciado, tratado como un donadie desde el momento de su nacimiento, a lo mejor un poquito antes. Y es un varón experimentado en quebrantos. La palabra quebranto, si es una palabra que utilizamos acá nosotros los latinos, significa el rompimiento o de una línea de respeto donde a la gente se le trata mal, no debiendo de tratársele mal. A veces los hijos quebrantan a los padres, a veces el esposo quebranta a la esposa, y así es como faltar al respeto. A Jesús le faltaron al respeto una y otra vez. Lo enfrentaron los fariseos, lo enfrentaron los escribas, siempre salían por abajo, pero sí lo enfrentaron una y otra vez queriendo sobajar al verbo de Dios y quebrantar o socavar su autoridad. Sin embargo, la gente reconocía a Jesús y veían en él alguien como que habla como quien tiene derecho de decir lo que dice, alguien que habla como quien tiene autoridad. El verbo de Dios lo vemos nosotros en imágenes religiosas, sobre todo cuando muere, como un personaje venido a menos. Obvio que son imaginaciones de los pintores y de los escritores, porque yo les garantizo que en aquel tiempo del escarnio no ha de haber habido tanta gente que tomara nota del evento. Los historiadores de aquel tiempo no iban muy de acuerdo con Jesús. Los mismos judíos, era gente que no estaban muy de acuerdo, porque leíamos hace rato en la Biblia, en el Evangelio de Marcos, que por envidia, ¿por qué? Por envidia le persiguieron, porque Jesús era un rabino callejero, que lo seguían las multitudes, que tenía una capacidad de juntar a la gente y que le abría los ojos a la gente para que no se dejaran engañar de los religiosos de sus tiempos, que pensaban que eran los únicos voceros de Dios. Y Jesús le vino a enseñar a la gente que ellos podían acercarse a Dios. Ese es un arma de dos filos, o como se dice, sí, un arma de dos filos, porque la gente es floja de por sí. A la gente le gusta que hagan el quehacer por ellos. A él le encargo que ore por mí, a él le encargo que le pida a Dios, a él le encargo que haga esto. Y siempre andan encargándole al líder religioso, para que el líder religioso, que está más cerca de Dios, hasta la misma gente lo dice: usted que está más cerquita de Dios. A ver, ¿por qué va a estar más cerquita el Señor ese de Dios? Si el título de hijo te lo está dando a ti, y no hay nada más cerca del corazón del Padre que el Hijo. ¿Estamos de acuerdo en eso? No hay más cerca del corazón del Padre que un hijo. No hay cosa que le duela más, no hay nada que el Padre sienta más que la necesidad o el sufrimiento de un hijo. Cuando el hijo clama a su padre, el padre se desvive. Hablo en término general. Habrá sus vergonzosas excepciones de hombres o mujeres que lleven ese bello título de padre o madre, pero no son la mayoría. La mayoría, los hombres, por malos que sean, con sus hijos son todo lo contrario. Hace años, voy a citar una historia que espero no me tomen a mal. Hace años cayó uno de los grandes jefes del mundo, tenido en algún tiempo como terrorista a nivel mundial. Lo quisieron matar, la historia está ahí, cuando lo quisieron matar le lanzaron hasta misiles en su propia casa. El famosísimo, ¿alguien sabe de quién estoy hablando? No. Otro. No. Otro. Ese llegó a ser el presidente de Libia, Muammar Gaddafi. Era un tirano, dice la gente. A mí no me consta, yo nunca lo traté. Estoy hablando desde lo que yo leí, de lo que yo vi en las noticias, en las redes y en los periódicos. Cuando yo era un niño, el señor era un terrorista. Lo leíamos en los periódicos también. Los que éramos curiosos y leíamos, pues Muammar Gaddafi era famoso, era del contemporáneo de Castro y de otros,
y ese era terrorista, secuestraba aviones y hacía que le pagaran los países por entregarle sus pasajeros y sus aviones. Y finalmente llegó a ser presidente de Libia. Y cuando lo sacan de Libia, y creo que inclusive lo matan, se dan cuenta que el hombre era cariñosísimo con sus hijos y con sus nietos, era un amor. Y la gente decía, ¿cómo puede ser un hombre tan malvado, un terrorista que mataba y decapitaba personas, poder tener esa bondad? Es que eran sus hijos, era gente que él amaba, todos, inclusive los más malos terroristas, malvados en México, los secuestradores, los famosos pozoleros, y si están ahí oyéndome, pues tómenlo también ustedes. Ustedes tienen un corazón para sus hijos y para con los que aman, se los garantizo. Pues ustedes que son malos, procuran lo mejor para sus hijos, cuánto más nuestro Padre Celestial, cuánto más Dios para contigo, porque aunque tú seas quien seas, no dejas de ser un ser amado para Dios. Y eso no lo entendemos muchos de nosotros. No entendemos la dimensión del amor de una madre para su hijo, cuando es malo, cuando es ladrón, cuando es drogadicto, cuando es un paria para otros, y la madre es capaz de guardarle, escondiéndole un taco para que su hijo coma. A veces contra la voluntad del padre, a veces con la crítica de los parientes, a veces con el menosprecio de los vecinos, pero para esa madre no se va a detener por ningún motivo con tal de encontrar y ver bien a su hijo que ama, aunque para otro sea de lo peor. Pues yo te digo una cosa, ese es el amor humano. Pues cuánto más amor tiene nuestro Padre Celestial. Tú y yo somos privilegiados, pues la Biblia dice que a todos los que le recibieron les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y como hijos tenemos ese posicionamiento celestial, ese posicionamiento cósmico. Escuchen las palabras que estoy usando, cósmico, espiritual, donde mírenlo cómo voy a hacerlo, en qué nivel, donde los príncipes de las tinieblas, donde los gobernantes, donde los señores de las tinieblas, donde las huestes espirituales no tienen ningún poder sobre ti. Hay cristianos que andan intimidados, teniéndole miedo a los brujos y a los diablos y a los santeros. Y yo les digo que esos pobres andan jugando con lodo, andan bebiendo del charco. Nosotros bebemos del río de la vida. Tenemos la conexión con el Padre Celestial, y donde se para un hijo de Dios, ahí llega Dios. Ahí llega Dios. Y donde llega un hombre de Dios, llega la luz, y las tinieblas tienen que disiparse, independientemente si les gusta o no les gusta. Nos maldecirán, levantarán barricadas, aventarán limones, aventarán sal negra, hagan lo que quieran, no les va a funcionar nada, porque traemos el poder del Rey de Reyes y Señor de Señores, de aquel ante el cual Satanás tuvo que postrarse y besar el piso, así de ese tamaño. Pues mi Biblia dice, y está registrado, que Cristo descendió hasta el infierno y arrebató las llaves del imperio y de la muerte a Satán. También está escrito que lo destruyó, es decir, lo despojó, le quitó cualquier nivel de autoridad que hubiese tenido. Escucha eso. Antes habían habido guerras cósmicas. Inclusive se registra una por ahí, Judas me parece que registra un poquito esa guerra cósmica, cuando Miguel combatió contra Lucifer y lo quería maldecir. El ángel, el arcángel poderoso, quería maldecirlo y quién sabe cuántas cosas, pero se dio cuenta que no podía por causa de la investidura. Pero mi Señor Jesús lo despojó. Yo huele lo que le faltaba, le quitó los niveles de autoridad que pudieran ser, que pudiera tener, y lo despojó públicamente. Eso está en la Biblia. Por lo tanto, no tiene ningún derecho. Lástima que muchos creyentes predican el evangelio como si fueran mentiras y viven el evangelio como si creyesen en una
fábula. No, mi estimado, pues se encontraron conmigo y perdónenme, soy el más defectuoso de los hombres, pero bien parado en lo que Cristo hizo a favor mío. Bien posicionado en aquello que se me entregó, no solo en el Calvario, porque a mí no me dejan en el Calvario, a mí me llevó el Señor Jesús hasta su presencia y me sentó en lugares celestiales y me posicionó y me dio el señorío que Él conquistó, me lo entregó diciendo: he aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y toda fuerza del enemigo y nada os dañará. Esa es la posición del Hijo de Dios. Cuando nosotros le enseñamos a la gente y les decimos que ustedes tienen ese privilegio, porque es allá donde yo voy, que les diga cierto que es un arma de dos filos, porque la gente es floja. A la gente le gustan los santos y les gusta prender veladoras. Me recuerdo hace años, porque yo ya tengo mis años andados, el Señor tuvo misericordia. Es un testimonio, es una anécdota. El Señor me es testigo que ese es un evento verdadero. Llegué yo por la terquedad, si usted quiere, la pasión o lo quién sabe qué, muy característico mío hasta hoy. Llegué a la casa de un señor que no me quería ver, me tenía sentenciado según su hija, doña Rosario, una señora de por aquí, de la calle Peseta, en la colonia Fumaré 23. No vaya, me dijo, papá lo odia. Le dije, pues ¿qué me puede hacer, hombre? Hijito y yo joven, vámonos. Y luego aparte de eso le había pasado un accidente. Le dije, donde quiera alcanzarme ya pelé gallo, no me alcanza. Pues yo llegué y el Señor fue todo lo contrario, me recibió. Y yo le dije quién era, a qué iba y oré por él. El Señor hizo una maravilla de milagro en él, maravilla de milagro. Lo sanó de gangrena porque él tenía diabetes. Se le venía era un señor que era arrecallador, se llaman esos que trabajan las soldaduras de alto, ¿sí, verdad? De alta, pues de alta densidad, de esos que aparte que sueltan, usan unos fundentes de cobre con carbón y oxígeno, soy el soplete pero macizo, y van recayendo las estructuras para que pasen rayos X y chequen que estén perfectas. Y el Señor se le vino, según la historia de ellos, ¿verdad? No sé lo que me conste, se les vino una estructura y pues muy apenas logró hacer su lado y le rebanó un buen pedazo de carne de su brazo, medio gordito el Señor. Eso sí me consta porque yo lo vi. El susto y la diabetes que ella tenía le generaron prácticamente un problema de gangrena. ¿Y si iba a morir? No, hombre, yo lloro por él. El Señor lo sana. Llegué, le hablé la palabra, oré por él y le regalé un Nuevo Testamento limpiecito. Hay una sociedad cristiana que se llama los Gedeones Internacionales. Yo un Nuevo Testamento de esos, sin ninguna nota. Dije, léalo. El Señor lo sanó, le dije yo. Y me fui de su casa. Al próximo día me mandan a hablar. Yo pensé que se había muerto el Señor. Honestamente, yo pensé que se había muerto cuando me fue la señora a buscarme. En aquel tiempo no existían los teléfonos inteligentes. Yo no tenía ni teléfono de casa. Era un predicador pobre, pero pobre predicador nunca he sido. Puede que haya sido un pobre predicador, pero un predicador puede ser que haya sido un predicador pobre, pero un pobre predicador jamás. Y me encontraron y yo fui a ver al Señor en la tarde, ya pardeando. El Señor estaba sano y me quería ver, solamente porque tenía la duda de cómo había entrado yo a su casa en la noche. Y ya le pregunté a qué hora y me dijo a tales horas. Le dije, no, a esa hora estaba orando yo por usted. Y yo despierto generalmente entre 3 de la mañana, por ahí. Una hora en que poca gente se despierta. A esa hora estaba orando por usted, le dije. Y dijo el hombre, es que mire, usted vino a mi casa. Yo era un jovencito todavía.
pintaba, todavía no pintaba ni canas. Y me aseguró y me dijo, mire, para más señal, es que tengo un Nuevo Testamento. ¿Qué le escribió ese librito que me dio? No, nada, le dije, está nuevo. Digo, pues anoche tomó una pluma de mi buró y me escribió unas citas y ahí están, mire. Y me dijo, léalas. ¿A dónde voy es a esto? Siguieron pasando las situaciones. El Señor lo sanó, el hombre quedó sano. Milagro patente del milagro del poder de Dios. Pero el hombre, en lugar de creer en Dios, decidió creer en mí. Y empezó como buen soldador y pailero, empezó a hacer una estructura hermosa. Y me dijo un día, mire, ya no me falta lo más importante. Y yo pues yo pensé que me le iba a dar esa cosa para traerme a la iglesia. Y pues, ¿dónde cuelgo esa cosa? Yo por ahí, ¿verdad? Pues uno, no hay, a veces en los templos evangélicos no tenemos esa cultura. Digo, ¿dónde colgaré esa cosa? Es bonita, pero ¿dónde la pondré? Por ahí en un buen rincón. Y dijo, no, es que la quiero para tener mi nicho aquí. Yo digo, este es mi nicho. Me falta lo más importante, una fotografía de usted. Tráigamela. Yo la mando ampliar con un pintor, algún estudio fotográfico o algún artista que me haga bien la imagen en grande. Yo quiero tenerla. No, le dije, no me haga demonio. No me haga demonio. Yo no lo sané. El que lo sanó fue Jesucristo, Señor. Oiga, parece que le dije otra cosa, ya no quiso caminar conmigo porque no le acepté el culto. Pero la gente en promedio es así. Somos dados a adorar lo que vemos. Cuando tenemos la posibilidad de caminar en lo sobrenatural, nos quedamos en lo temporal, nos quedamos creyendo en hombres en lugar de creer en Dios. Dios te da la posibilidad de conectarte con Él, de caminar con Él en una vida sobrenatural y gloriosa. Tú, a través de la vida de oración, a través de haber aceptado obviamente a Jesucristo como Señor, luego la vida de oración, la vida de estudio de la palabra, el ayuno y un buen discipulado, tú puedes llegar a tener ese contacto y ese señorío para vivir una vida sobrenatural de manera natural. ¿Se entiende eso? Cristo venció los demonios para que tú pases sobre ellos. Cristo avergonzó al mero papá de todos los demonios, a Satanás. Y si Cristo venció a Satanás, ¿tú qué crees dónde quedan los demás? ¿Cómo se llamen? El título que tengan, quedan muy abajo, porque tú y yo somos levantados, puestos en la posición que Cristo obtuvo para cada uno de nosotros. Como reyes sí, pura gente de autoridad. Pero como venimos de una escuela de miseria, de autocompasión y de lástima y del ahí ando cayendo y levantando, y ahí andamos muy apenas siempre, y esa mentalidad permea a veces hasta en las cosas espirituales, le decimos religiosas, espirituales, y la gente no se desarrolla y no cree en el evangelio. Van a los cultos a veces estar ahí mascándose los bigotes, nomás están ahí pensando quién sabe en qué, en la inmortalidad del cangrejo, en lugar de estar anotando con curiosidad. Anoté esto, pastor, y por qué esto, pastor, y por qué aquello. Que nos den trabajo a los pastores para desarrollar hombres y mujeres del reino, hombres y mujeres sobrenaturales. Si recibimos gente que son unos don nadie, unas doña nada, pero cuando ya están en Cristo, capacitados y equipados con el poder de Dios, pueden llegar a ser unos señorones, unas señoronas que donde se paran los demonios tienen que huir. No tengo que ser yo en persona. Cualquiera de ustedes tiene la capacidad de hollar sobre serpientes y escorpiones, pero tiene que creerse el evangelio. Tiene que tomarlo completo y decir, esto es mío. No, pero que tus defectos, usted no se equivoque, hombre. Defectos todos tenemos. Y usted dígame el nombre de la persona
y yo le digo los defectos que tiene prácticamente. El que quiera. Los más encumbrados de las religiones tienen sus detalles, el que quieras. Porque el evangelio, como es una expresión muy personal mía, no se fundamenta en mis virtudes ni en mis defectos, no se fundamenta en tus virtudes ni en tus defectos, no se fundamenta en qué bueno eres, en qué buen esposo, qué buena esposa, qué bueno que sean buenos y qué bueno que vivan bien y qué bueno que seamos buenos, pero no se fundamenta en ello, se fundamenta en Cristo Jesús. Se fundamenta en la obra vicaria que Él llevó a cabo en la cruz del Calvario. Y Él resucitó. No se quedó ahí todo telele, todo triste, todo deprimido, ahí dando una imagen pobre y raquítica. Y yo lo he dicho de una manera que a lo mejor a algunos les suene mal. A lo mejor algunas religiones me excomulguen, pero no se preocupen. A mí ustedes no me importan. A mí me importa la relación con mi Padre Celestial. Porque le hablo a la gente y le abro los ojos. Todo eso era un ¿cómo se llama? No fotomontaje, era una puesta en escena. El Padre sabía lo que iba a pasar, el Verbo sabía lo que venía. Los demonios andaban felices ahí volando, pensando que ahora sí nos echamos al heredero, ahora sí acabamos, se acabó el Verbo, nos echamos al mero mero. No sabían los inútiles que tan pronto saliera el Espíritu de Cristo de ese cuerpo temporal y descendía al infierno, podía cachetearles al rey de ellos, quitarle la autoridad y ponerlo bajo los pies y luego llevárselo, si es que tiene cola o no sé dónde lo agarró, y se lo llevó como quien lleva un ratón, y se lo llevó y dijo: tú eres el que debilitabas a las naciones, el que no habías a los prisioneros tu cárcel, mas tú derribado eres por tierra los seres, hijo de la... y vámonos, la aventó para abajo. De ese pelo, está en la Biblia, no lo inventé yo. Se asustaron. Y ese atrevimiento es el que tú debes tener, de decir: si mi Cristo ya te derrotó, yo no tengo por qué temerte. Pero los religiosos nos pintan un diablo muy grande porque les conviene tenernos intimidados. Les conviene que nosotros veamos todos azorrillados diciendo: no, apenas el pastor, apenas el cura, apenas el obispo, apenas el apóstol, ahora que anda de moda la apostolitis, apenas el apóstol. Y ahora ya los atarantados, algunos atarantados evangélicos, perdonen, pero ya lo dije, salen con que ya el que manda al apóstol es arcángel. Más onzos no podían estar. Les falta un tornillo en el cerebro. En la Biblia no existe ese título. Y el apóstol no es el que se gloria sobre otros, es el que hace el trabajo del ministerio, es el que a causa de su trabajo planta iglesias en uno y en otro lado. Y está al tanto doctrinalmente, checando que la gente y los pastores estén enseñando la doctrina sana. Ese es el verdadero apostolado. No el que nos vistamos ahora de Casimir inglés y le cobremos a medio mundo a los pastores: tráigame los diezmos porque ahora yo soy el jefe de todos. No, pues si es así, pues entonces se llama cuestión piramidal. Mejor póngase a vender malteadas o a ver qué vende. También ahí existe la pirámide. Pero en el evangelio no funciona así y no debe funcionar así. Que hay muchos vivales que lo hacen, es cierto, ni modo. Pero el Cristo de los siglos a ustedes, pues es un arma de dos filos, porque la gente le gusta. Ustedes mismos cometen el error de engrandecernos. Y no, es que Él está más cerca de Dios. Pues ¿qué tan más cerca puedo estar yo de Dios? Si la sangre que derramó Cristo por ti la derramó por mí. Si el Espíritu que me selló a mí te selló a ti. Si la palabra que me limpia a mí te limpia a ti. Si el nombre que es sobre todo nombre está dado para mí, está dado para ti. Que yo sea más atrevido, como el Pedro de la mar, que se sale a caminar de repente sobre las aguas, es otra historia, ya cuestión de atrevimientos personales. Pero todos los privilegios los tienes tú. Toma la palabra, guárdatelo, grábatelo, porque Cristo es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. En Él, para Él y por todos, en Él fueron creadas todas las cosas. Por eso los demonios, por aunque quieran revelarse, pues ¿cómo? Si fueron creados por Él, no siendo demonios, claro que no. Fueron creados siendo ángeles, siendo potestades, siendo señoríos, siendo todo eso, pero se les rebelaron y cayeron a otro extremo. Pero aún así, el que manda, manda, no importa dónde estés.
Así que Cristo es el que es Señor. En Filipenses, un poquito más atrás en otra epístola, dice que Él recibió un nombre que es para que en el nombre de Jesús se doble de los que están en la tierra y en las aguas debajo, por no decir en el infierno, para que no se acabe pronto la historia de ese pelo. Entonces el Cristo que adoramos nosotros trasciende los tiempos, te empodera a ti, me empodera a mí. Alguien me preguntó hace años, una linda señora llamada Gloria, me preguntó a mí, digo, hermano, ¿usted qué don tiene? Pues el don de aventarme, le dije, que a mí nadie me ha dicho, usted tiene el don de sanidad, el don de, no, yo le echo a lo que hay. Cristo me dijo, tú ve y predica, las señales te van a seguir. Así que yo he visto muchos milagros, es cierto, pero no porque yo presuma de que tengo tal o cual don. He visto por lo menos que yo pueda contar con seguridad 5 resurrecciones en este tiempo presente de vida mía, así palpables, de mis brazos, que pasaron por aquí los niños muertos o las niñas muertas, y que los padres me pidieran que tuviera misericordia. Dijo alguien, pues no, estaban muertos. Pues yo no sé, me dijeron que estaban muertos, estaban duros, dicen por acá en México, hasta tenían telita en los ojos, prácticamente tiesos. Es más, una linda señora que está pendiente, María Marcos, una ovejita de aquí de mi congregación, de llevarme con ella, con la esposa del pajarero. Quién sabe todavía vivirá el pajarero y quién sabe todavía vivirá la señora. Pero me dijo María Marcos hace no cosa de creo 2 años, me dijo, el muchacho vive, pastor, y es un pastor ahora. Ellos saben del milagro que el Señor hizo. La linda señora, a donde voy es que esta señora no me pidió que orara por el niño, ella me pidió que lo sepultara. Ella no venía por un milagro, ella venía por un apoyo. Ella quería que simplemente le hiciera dicen por acá en México, le hiciera la caridad de sepultar a su hijo que se le había muerto la noche anterior. Ella no tenía para sepultarlo. Me dijo, es que mi esposo se fue, anda borracho toda la semana y no ha vuelto. Mi hijo ha estado muy enfermo y se me murió anoche. No sé qué hacer, hágame la caridad de sepultarlo. No sé qué déjà vu, para los que les gustan las palabras raras, no sé qué flashback me vino a mí, no sé qué pasó en mi alma, que lo abracé cuando me lo dio la señora y me estremecí y me vino unas palabras involuntariamente y solamente dije, Dios, tú puedes hacerlo de nuevo. Yo no planeé decir eso. ¿Qué habrá pasado en mi espíritu? No le puedo decir con garantía por qué dije esas expresiones. En ese instante el niño se estremeció, bebito, un bebé, no mayor de 1 año. Yo creo que tenía unos 7 meses cuando mucho. Abrió los ojos, la mujer estaba incrédula. María Marcos maravillada, llorando. María Marcos es una mujer que se congrega aquí conmigo en la congregación, pero que por causa de la pandemia está en su casita, seguramente viéndome ahorita. Un abrazo, mi querida hermana María Marcos, a usted y a su familia que está viendo ahí la predicación seguramente. ¿Cómo crees tú que yo voy a hacer tales atrevimientos de levantar muertos así? Si Cristo no me hubiese mandado y si Cristo no se hubiese manifestado, pues claro que no soy yo, es Él. Y me atrevo porque Él me dijo, pero no porque yo tenga el don de resurrección o porque yo tenga el don de profecía o el don de no sé qué. No, ¿de dónde lo saco yo? Lo único que sé es que Cristo vive en mí. Y mientras Cristo vive en mí, los milagros que Él hizo los puede hacer ahora. Lo único que necesita Cristo hoy es un cuerpo. Un cuerpo. Habrá quien le diga, aquí está mi cuerpo, Señor. Un cuerpo que camine en sus principios, un cuerpo que crea su palabra, un cuerpo y una mente que le diga, yo creo en ti, Señor. Te atreves a poner manos sobre los enfermos, no porque tú creas que eres mejor o más santo. Nunca pienses eso.
El evangelio y el poder de Dios no se fundamenta en nuestra grandeza ni en nuestra santidad. Se fundamenta en el sacrificio de Cristo en el Calvario, en el poder de resurrección que operó en él, según Hebreos capítulo 9 versículo 14, y le resucitó entre los muertos, y ese poder de resurrección opera hoy en nosotros. Ahí tomando la expresión aquí donde dice, él es la imagen del Dios invisible. Yo tomé otra expresión que la van a escribir a lo mejor algún día en la Biblia que sigue. Yo soy la imagen del Cristo invisible. La iglesia es la manifestación del Cristo invisible. Así como Cristo fue la manifestación del Dios invisible y es la manifestación del Dios invisible, ahora Él operando en nosotros, nosotros entonces somos la manifestación del Cristo invisible. Por lo tanto, no hay milagro que no pueda suceder. Usted dirá, pastor, pero el coronavirus y como le quieran poner, el nombre que es sobre todo nombre es el nombre de Jesucristo. Ni modo, no puedo cambiar el mensaje, mi estimado. No puedo y no debo, porque sería reducir, sería cobardarme, sería ser pusilánime, y yo no soy ningún pusilánime, y menos mi Señor Jesucristo. Él tiene el poder de levantar aún de entre los muertos. Él tiene el poder de sanar a los enfermos. Pero ¿qué pasa con la iglesia? La iglesia se comporta pusilánime, una iglesia amedrentada, porque no vive una vida de relación con Dios. Se han querido convertir en espectadores en lugar de hacer espectáculo. Cuando Cristo te redimió, no fue para que fueras un espectador. No, te redimió para que fueras a un espectáculo, para que tú manifiestes tu gloria, para que tú ores por los enfermos, para que tú compartes la palabra. Si te quieres quejar, vete al altar de oración y quéjate ahí con Él. Checa a los profetas y a los apóstoles y a los patriarcas y a los poetas bíblicos que cuando les dolió el alma y quisieron renunciar a la relación con Dios o al ministerio, no fueron a decir a nadie, fueron con Dios. Fueron con Dios. Pero hoy la gente quiere andar lloriqueando y sintiendo lástima. A mí me cae muy gordo cuando la gente dice, inclusive aquí en mi congregación de repente he tenido uno que otro de esos atravesados. Hermanos, pues, aunque es muy difícil, ha sido muy duro, pero aquí estoy después de tantos años. Pues lárguese. Es como una mujer que se vive quejando del marido. Mire, yo de Cristo no me quejo. Los mejores años de mi vida, los 43 años que tengo en el Señor, los mejores, no los cambio por los otros 18, aunque estaba más joven y más guapo entonces. Pero estos 43 han sido gloriosos. He tenido altibajas, he cometido errores, he tenido desaciertos. Hay gente que me quiere, hay gente que me odia, y yo también me caigo gordo. Pero ¿qué puedo hacer si no puedo vivir sin mí? Tengo que seguirle y creyendo en Cristo, feliz. He entrado a los infiernos, he arrancado hombres y mujeres endemoniados, locos, fuera de sí, los he entregado a sus padres saludables, sanos. No, yo creo que sí hay quien sepa o entienda eso, pero usted no entiende el gozo que se siente, lo bello que se siente cuando ves padres que tenían 50 años esperando que su hijo o hija se recuperara. Que los brujos, curanderos, arzobispos de las religiones no pudieron hacerles nada más que espelucarles casas, dinero, vehículos, todo con la promesa de sanarles a su hijo o hija. Y llegó este predicadorcito que no les pidió nada, porque no nos predicamos a nosotros mismos, predicamos a Jesucristo y a este crucificado. El Cristo es el mismo, poderoso, gigante. Yo les he dicho que Hollywood nos pone al diablo como un Godzilla, que tumba templos y derriba imágenes, y a lo mejor sí puede, pues son monitos de hierro algunos y otros de yeso y otros de piedra caliza, esculpidos por grandes artistas como Miguel Ángel o otros por ahí, ¿verdad?
Pero el Cristo que yo predico no le esculpió ninguno de esos pintores ni escultores. Él los esculpió a ellos. Él es el que les dio los dones y talentos. Él es el que los equipó a ellos. Pero muchos de ellos no lo conocieron en el sentido de la relación personal. Sin embargo, el don divino operaba en ellos. La deidad no es una piedra, ni puede estar dentro de una piedra. La deidad quiere vivir dentro de los hombres, dentro de ti y de mí, porque tú eres más valioso que cualquier piedra o cualquier pedazo de oro. Por ti dejó el trono de gloria mi Señor Jesús. Por ti se levantó el Creador del universo para ver qué habían de hacer para salvarte o para salvarme. ¿Qué tan valioso no serás o seré que fue capaz de juntarse el consejo divino para enviar finalmente a uno de ellos y venir y buscar y salvar lo que se había perdido? Y no para hacernos buenas gentes, y no para meternos una religión sacándonos de otro nombre. Eso no sirve para nada. Para empoderarnos, para reconectarnos con Dios, para hacernos vivir vidas dignas y gloriosas, vidas sobrenaturales, no vidas con miedos ni temores, ni a los demonios ni a nadie, unas vidas de bendición y de paz. Es el Cristo que yo predico, es el Cristo que adoramos, es el Cristo que no me canso de predicar, es el Cristo de la gloria, que es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Por eso, mi amigo y mi hermano en la fe, levántate, retoma tu fe. Y sientes que el evangelio no te ha funcionado, no te ha funcionado porque el evangelio no se unta y no se pega por ósmosis. Tú tienes que aceptar a Jesús como Señor y meterte a vivir el evangelio como debe de ser. ¿Se batalla? Pues un poquito, porque la carne, nuestra carne, que no siempre son los pecados que llamamos nosotros los que nos limitan. A veces esos sentimientos, como le dije hace rato, de nuestra cultura latinoamericana, donde venimos, la religión nos dijo: tú no puedes, tú no vales, tú no sirves porque tú no tienes. Nos trataron como menos. Y así nos dejaron formateados para el fracaso. Nos dijeron que un pedazo de yeso puede más que nosotros. Pídele a fulano, ese monito le puede pedir a Dios. No, es que no es el monito, es lo que representa. Mi Biblia dice que no le pidas a los muertos, sea quien sea, ya está muerto. Dios quiere hablar contigo porque estás vivo, y es más defectuoso que esos monos muertos, pero Dios te ama a ti. A esos monos muertos ya no, porque están muertos. ¿Quién sabe estar en el cielo y tú pensando que están con Dios? Pues ¿cómo crees? Porque la religión dijo: pues la religión ¿qué? La religión y nada son dos nadas, punto. Por eso esta tarde, si tú dices: oye, yo quiero reconciliarme con Dios, quiero tomar ese evangelio que está predicando este Señor. Yo siempre desafío a los 2, 3 que les predico y les digo: no se atengan ni a mí, una expresión muy personal mía, tu alma no se la confíes ni al pastor, te la dejaron a ti, cuídala tú. Nadie mejor que tú conoces tu alma necia, dolida, mañosa, mejor tú, cuídala, porque yo ando cuidando la mía, de ese tamaño. Yo te enseño todo lo que sé, las experiencias que he pasado. Nunca he sido hipócrita, he sido un predicador que, aunque me lleve rajas de mí mismo, les he enseñado el evangelio, aunque a veces me corte pedacitos de mí, no le hace, con tal de que cuando me muera no digan: nos enseñó un evangelio que no se podía vivir. No, el evangelio que yo predico es el evangelio de mi Cristo Jesús, es el evangelio de los grandes apóstoles, un evangelio que se puede vivir y se puede practicar. Esta tarde yo quiero que inclinen su cabeza y oremos. Y si alguno de ustedes dice: pastor, yo quiero tomar esa fe y vivir esa bendición, y quiero dejar de ser un espectador, y quiero convertirme en espectáculo, y quiero atreverme a orar por enfermos, y quiero atreverme a poner manos sobre aquellos que están sufriendo, y quiero atreverme a levantarme en la madrugada a orar o a leer la Biblia, porque yo quiero tener ese señorío. Ya no quiero vivir con la cabeza agachada, quiero vivir una vida sobrenatural en la bendición de Dios. Ahí donde está, por favor, haga una oración conmigo. Y si tiene peticiones, mándelas por inbox, dígame su nombre, yo voy a estar orando por usted. Es el Cristo que yo predico.
Padre, en el nombre de Jesús, bendigo a cada uno de mis hermanos y hermanas y oro que la gracia de tu presencia sea sobre cada uno de ellos. Glorifícate, mi Señor. Mira que les he hablado con claridad, les he leído la Biblia y les he predicado lo más claro que puedo ser, lo menos protagónico, poniéndome yo como ejemplo de bondades, no. Al contrario, diciéndoles que soy un hombre defectuoso, pero yo no me predico a mí mismo, yo predico a Jesucristo y a este crucificado, glorioso, resucitado, sentado a la diestra del Padre, y a mí pues sentado juntamente con Cristo en lugares celestiales, una posición que cada uno puede tener cuando se atreve a creer, cuando se atreve a vivir en la bendición tuya. Así pues les bendigo en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén y amén.